Bueno, la semana pasada me quedé con la espina de hablar del Señor que es el pastor de las ovejas. Lo tratamos así muy a la ligera, ¿verdad? El Salmo 23 es particularmente hermoso en cuanto a la figura del Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo será Dios? ¿No? Nos hacemos una idea, una imagen de quién es Dios. La Biblia nos enseña que no podemos hacernos imagen de Dios, pero con nuestro intelecto, con lo que sentimos, con lo que hemos conocido de parte de la palabra, de alguna manera conformamos un poco quién es Dios. No podemos limitar esa imagen, ¿verdad? No podemos dejar a Dios en esa imagen tan corta que nosotros podemos tener acerca de Él. Entiéndeme, no es que nos estamos haciendo una imagen, sino una idea, una concepción, un conocimiento acerca de quién es Dios. Y el Salmo 23, de forma particular, nos enseña una de esas características, una de esas facetas, una de esas cosas que tienen que ver con el Señor. Y vamos a leer solamente el versículo 1. Pretendo darle continuidad a este Salmo 23, pero en el día de hoy vamos a centrarnos en el versículo número 1. Yo creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? Lo decimos todos juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios. Mira, el Señor es mi pastor tiene que ver con la realidad de cómo David pensaba en Dios. Y David, antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor. Por lo tanto, se le hacía fácil entender a Dios en los términos de un pastor, haciendo una analogía de un pastor con sus ovejas. Dios era como un pastor para David y David era como una oveja para Dios. Ahora, la pregunta que surge aquí ¿es Dios para ti un pastor? Y una pregunta mucho más difícil. ¿Te consideras una oveja de Él? Hay ovejas que no son de su rebaño. Son cabras que tiran para el monte, ¿verdad? Mira, en este pueblo otra cosa no tendremos, pero tenemos campo. Y el campo trae consigo una serie de vistas pintorescas, ¿verdad? Y entre ellas son las ovejas. ¿Habéis visto a las ovejas que pastan en algunos lugares de aquí de Algete, verdad? Yo siempre digo, mira la oveja negra. Y siempre hay una oveja negra, o dos, o tres, ¿verdad? Eso no quiere decir que la oveja negra sea la mala, cuidado. Solamente que es diferente al resto. Pero recuerdo en una ocasión que estaba caminando y una de estas ovejas estaba apartada de su pastor. Y en vez de caminar por donde el pastor le estaba mostrando el pasto, se había ido a un árbol, se había apartado del rebaño y estaba montándose en un árbol para tratar de alcanzar una hojita que había ahí encima y casi se cae. Y qué interesante es esto, porque nosotros éramos ovejas descarriadas, buscando el alimento en otro lugar. Es por eso tan importante que debemos de reconocernos ovejas del pastor. Debemos de reconocer a quién pertenecemos. Porque como he dicho antes, no todos son ovejas del pastor. A veces algunos sí son ovejas, pero no del Señor. Mira, en cierto sentido, esto no era inusual. Hay referencias y analogías a la deidad en la antigua cultura del Medio Oriente y en todo el pensamiento oriental, y muy definitivamente en la literatura bíblica, un rey es un pastor. Y para nosotros nos resulta cómodo pensar así, nos resulta que es algo sencillo, es algo que de alguna manera podemos entender, lo hemos escuchado en películas, en canciones, en cualquier lado. Tú vas a la calle y cualquiera te va a decir el Salmo 23, porque tiene una característica muy particular, y es que cualquiera que lo lee, o cualquiera que lo escucha, o cualquiera que lo recita,
sea que crea o no en ese pastor, va a recibir algo de parte de Dios. Y lo tengo comprobado. Es un salmo que trae al afligido descanso. Es un salmo que aquel que está desesperado, de repente ve cierta luz en medio de sus tinieblas. Es ese salmo que aquel que tiene un pensamiento equivocado le vuelve de alguna u otra manera a Dios. Es una idea familiar, como digo, en la Biblia, el Señor como pastor para su pueblo. Lo encontramos en varios salmos, lo encontramos en Eclesiastés, en Isaías, en Zacarías. El propio Señor Jesús de sí mismo habló como el buen pastor que da su vida por las ovejas y que puede decir, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Mi pregunta es, ¿conocemos verdaderamente quién es Dios? Porque dentro del conocerle implica una idea de creer en quién es Él. De hecho, el autor de Hebreos dice que aquel que cree en Dios aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador, es decir, que merece toda la honra y toda la adoración de cualquiera, ¿verdad? ¿Conoces a ese pastor y obispo de tu alma, al que se llama príncipe de los pastores? Mira, esto contrasta con la idea más moderna de aquellos que se llaman apóstoles, creyendo que el hecho de llamarse apóstol implica que está por encima de un pastor. Y evidentemente el don del apostolado de aquel que sobrevé y envía a alguien a hacer misión existe en la palabra de Dios, pero no esa idea de que el apóstol está por encima de los pastores, de las ovejas y de incluso el propio gobierno. Porque el propio Señor Jesús, si hubiera querido dar esa connotación y esa idea, se hubiera dicho apóstol entre los apóstoles. Y sin embargo, se denomina a sí mismo el buen pastor. Algo que los primeros cristianos, como digo, lo tenían bien presente, incluso en las pinturas que se han encontrado en las catacumbas acerca de Jesús, como un pastor que lleva sobre sus hombros, ¿os acordáis de la semana pasada? Un corderito, una oveja, ¿verdad? Es notable, mira, que el Señor se llame a sí mismo pastor, es como si tú a ti mismo te dijeras, soy un pobre y miserable, y ponle el adjetivo más que quieras y del peor trabajo que te puedas imaginar. ¿Cuál es el peor trabajo? Bueno, no nos vamos a poner a discutir sobre cuál es el peor trabajo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la India, recordad que la India es una sociedad que se divide en castas. La casta más baja es aquella que está relacionada con la basura, con los excrementos. Naces en esa casta y no puedes aspirar a tener otro trabajo que no sea la de limpiar tal vez las heces, los excrementos de alguien. Así era la concepción que el pueblo tenía acerca de los pastores. ¿Por qué el Señor haría esto? ¿Por qué a sí mismo se pondría en tal lugar? ¿Quiénes fueron invitados al nacimiento de Jesús? ¿Pastores? ¿Qué hace tan interesante que esos pastores estuviesen en el nacimiento y que el propio Señor Jesús se llame a sí mismo pastor? En Israel, como en otras sociedades antiguas, el trabajo de un pastor se consideraba el más bajo de todos los trabajos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que cuando el Señor está diciendo que se despojó a sí mismo de toda su gloria y tomó forma de hombre? Claro, uno ha dicho, bueno, el hombre es miserable y por el hecho de hacerse hombre ya bajó a los infiernos. Pero no solamente se hizo hombre, sino que se definió a sí mismo como un pastor. Lo que denota la humildad, la mansedumbre y sobre todo el llamado que todos y cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios a vivir enteramente por y hacia los demás y sirviendo, por supuesto, a Dios.
se consideraba el más bajo de todos los trabajos. Y tiene sentido, ¿no? Porque ¿de qué se rodeaba un pastor? De perfume, de Chanel, ¿verdad? De cenas de lujo con gente que olía bien. No, de finas hierbas. El pastor olía a ovejas. ¿Y las ovejas cómo huelen? ¿Habéis ido alguna vez a la granja? ¿Habéis ido a la granja? ¿Cómo huelen las ovejas? ¿Huelen bien? Así, ¿no? Bueno, depende del perfume de cada oveja también, ¿verdad? Las ovejas huelen mal. Y los pastores olían mal. Y la oveja era considerada un animal impuro. Por lo tanto, Jesús, de cara a la sociedad, definiéndose como se definía, era alguien impuro. Pero nosotros sabemos que no es así. Sabemos que Él fue santo y perfecto. David conocía esta metáfora de una manera única, ya que él mismo había sido pastor. Y David usa esta metáfora más completa e íntima para que encontramos en los Salmos, prefiriendo incluso esta metáfora antes que la del rey o libertador distante. Incluso la de la roca impersonal o la de un escudo. El pastor vive con su rebaño y es todo para ellos, guía, médico y protector. ¿O quién sanaba, o quién curaba, o quién cuidaba a las ovejas enfermas? Se iba al veterinario, ¿verdad? Que estaba a la esquina, detrás de la primera piedra. El pastor se encargaba de atender a esas ovejas, no solamente para que no le faltara pasto, no solamente para que no le faltara el agua, sino que además las protegía de todo peligro. Y además, si se ponían enfermas, el pastor estaba dispuesto a no dormir durante la noche, cuidando a la oveja que estaba malita. El Señor es mi pastor. David conocía al Señor de una forma tan personal como esa. Spurgeon dice: una oveja es un objeto de propiedad, no un animal salvaje. Su propietario le da mucha importancia y con frecuencia se compra a un precio excelente. Es bueno saber con tanta certeza como lo hizo David que pertenecemos al Señor. Y eso implica una confianza en esta frase. No hay un sí ni pero, ni siquiera eso espero, sino que el Señor es mi pastor. No es, puede ser que el Señor sea mi pastor o tal vez el Señor sea mi pastor. No, el Señor es mi pastor. Dilo con toda confianza. No dudes en ningún momento de que Él es tu pastor. Y además, fijaros, hemos hecho mucho hincapié en la palabra pastor, pero el énfasis está en el mi pastor. Mi. Él no dice el Señor es el pastor de todo el mundo y dirige a la multitud como su rebaño, sino el Señor es mi pastor. Si Él no fuera un pastor para nadie más, Él es un pastor para mí. Él tiene cuidado de mí, Él me protege y Él me preserva. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, la idea detrás de Dios como pastor es la de alguien que se interesa por uno y lo cuida de una forma amorosa. ¿Te cuida alguien así? Dime la verdad. 19 años juntos y mi mujer nunca me ha cuidado como me cuida mi padre y mi pastor. ¿Es así? El cuidado del pastor no se compara al cuidado que alguien en la tierra te pueda dar. Puedes pensar cuánto me aman. Nunca te amarán tanto como tú, pastor. Porque el pastor está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y te puedo garantizar que muchos que dicen que nos aman no estarían dispuestos a dar su vida por nosotros. El Señor es mi pastor. He dicho antes, para eso debemos de sentirnos una oveja por naturaleza. Porque no puedes saber que Dios es tu pastor a menos que sientas que tienes una naturaleza de oveja.
¿Cuál es la naturaleza de una oveja? Alguien que no se puede defender por sí mismo. Alguien que es cabezota y, entendedme la palabra, tonto. Porque las ovejas son tontas. Las ovejas se enredan con los espinos y se quedan ahí y no son capaces de salir. Las ovejas necesitan agua calmada para beber. Por eso el pastor les lleva aguas tranquilas, porque el agua que fluye con mucha rapidez les da miedo. ¿Sabías esto? Son capaces de beber de cualquier sitio. Y eso implica que tal vez lo que están bebiendo les puede hacer daño. Y son tozudas, cabezotas. Debemos de reconocer que somos ovejas que no podemos movernos para salvarnos de las tempestades o inundaciones. Y que necesitamos de Él. ¿Necesitas de Él? Amén. Gloria a Dios. Es por eso que el salmista declara: nada me faltará. El hecho del cuidado pastoril de Dios fue el fin de la necesidad insatisfecha. Dijo: nada me faltará, tanto como una declaración, como una decisión. No solamente estaba diciendo, bueno, como decimos muchas veces aquí, bueno, que sea lo que Dios quiera, como diciendo, yo lo dejo ahí, yo oro por esta situación, pero bueno, sé que no me lo va a conceder, sé que no lo va a hacer, pero yo lo tiro, por si acaso. Y lo hacemos así. ¿Cuántas oraciones no son así? Dime la verdad. ¿Cuántas oraciones no hacemos sin creer firmemente que Dios puede hacer algo sobre mi situación? Muchas. Señor, sáname. Pero por dentro estamos diciendo, voy a ir al médico, a ver si me manda una medicina para el dolor. Y yo no digo que no vayamos al médico, que no hagamos o dejemos de hacer, sino que debemos de tener una confianza segura en que el Señor va a proveer de todo cuanto necesito. Porque el pastor nos sostiene. El pastor nos sostiene. ¿Cómo sostiene el pastor? ¿Cómo te sostiene el pastor? ¿De qué forma? ¿Con qué intención es que nos sostiene el pastor? ¿Cuál es la finalidad de que el Señor nos sostenga? ¿Hay algún fin en sí mismo? ¿Hay una necesidad de parte de Dios de sostenernos? Ninguna. Dios no tiene por qué sostenernos, porque todos nos volvimos en contra de Él. Todos fuimos insensatos, todos nos perdimos, todos nos fuimos detrás de otras cosas y le dimos la espalda. Él no necesita que nosotros le adoremos. Él no necesita que nosotros reconozcamos que Él es Dios y ni siquiera que uno de sus atributos es el de ser pastor. Hay algunos filósofos que dicen que la necesidad que Dios tiene de que el hombre crea en Él radica precisamente en que el hombre hace que Él exista. Muy filosófico esto. Es decir, dicen, para que Dios exista, hace falta que la humanidad crea que Él existe. Pero Él no existe porque la humanidad exista. La humanidad existe porque Él es amor y ha decidido expresar su amor creando todo lo que vemos. Por lo tanto, nada me faltará. No porque Él tenga que hacerlo, sino porque Él lo ha decidido, porque Él me ha amado, porque Él se ha puesto como mi pastor. Él no me preguntó si yo quería que fuera mi pastor. No me lo preguntó. Él no dijo, mira, ¿te importa que yo sea tu pastor? Mira, te voy a presentar mis credenciales. Estas son. He sido pastor por 30 años. Eso es lo que hacen las iglesias cuando buscan un pastor, ¿verdad? Una comisión pastoral, o sea, una comisión de hermanos que buscan un pastor y que los pastores manden credenciales. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos años has sido pastor? No, he sido pastor 5 años en una iglesia. Ah, no, no, porque han sido 5 años. ¿Cuántos años tiene? No, tiene 50 y solamente 5 años de pastor. No, fuera, también. No, Él no necesita darnos unas credenciales para que nosotros creamos en lo que Él es. ¿Me estás siguiendo? Nada me faltará. ¿Qué es ese nada me faltará? ¿A qué se refiere?
¿Se estará refiriendo a que hay algo que se le pueda escapar? ¿Habrá algo que se escape de su control? ¿Será que es un pastor despistado que de repente deja ir una oveja y no se da cuenta dónde ha ido? ¿Será que Dios no sabe dónde está esa oveja? ¿Será que Dios no sabe dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabe en qué situación te encuentras tú? Muchas veces entramos en esa discusión con el Señor diciéndole, bueno, Señor, te cuento por si no lo sabías, y empiezas a contarle tu situación. ¿Acaso no sabes que el Señor conoce tu situación? ¿La conoce? Incluso mejor que tú. Porque hay detalles que a nosotros se nos escapan, pero que Él ya ha preparado de antemano para que nosotros podamos ver su gloria. Él quiere que veamos su gloria. Él quiere que el mundo vea su gloria. Él quiere usar tu vida para que el mundo sepa que Él es el buen pastor. Sigue el versículo número 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La clave aquí tiene que ver con el descanso. ¿Cuántos nos sentimos cansados? ¿Te sientes cansado? Di la verdad, yo me siento cansado. ¿Sabes que hoy me desperté a las 4 de la mañana y todavía no me he dormido? Y no fueron por las preocupaciones, sino que me levanté y dije, pues ¿y ahora qué, Señor? Cuando el Señor te levante a esa hora, ora. Después si te vuelves a dormir, te duermes, pero ora. Y si es posible, lee la Biblia, porque a lo mejor el Señor te quiere revelar algo. Así que todos nos podemos sentir cansados en algún momento y el Señor nos dice, venid a mí, que yo os haré descansar. El Señor como pastor sabía cómo hacer con David, que David descansara cuando lo necesitaba. Así como un pastor literalmente cuida de sus ovejas, la implicación es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella, por lo que necesita la ayuda del pastor. Y la imagen más hermosa que ofrece el mundo natural se representa en esta imaginación, la de un rebaño que se alimenta en verdes prados y reposa en la quietud junto a los ríos de agua que corren suavemente a través de ellos. ¿Te estás imaginando esa escena? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él conoce los buenos lugares. ¿Has tenido alguna vez a un amigo, a alguien que te ha dicho, oye, allí se come bien? Ah, pues no lo sabía. ¿Ves que se come muy bien? ¿Te lo han dicho? O mira, ves a tal sitio. Mira, si queréis saber a dónde ir cerca de Madrid, preguntarle a Javi. Javi sabe cantidad de sitios donde ir. Bueno, Javi también, los dos Javis. Preguntarles. Y te va a decir, oye, pues mira, hay un sitito allí. Tienes que ir con el coche a 30 kilómetros de Madrid, después coges un caminito y vas a llegar a un lugar precioso. Y uno busca eso. Uno siempre anda buscando cosas buenas para uno. El Señor sabe los lugares adecuados donde podemos descansar. Y el Señor guía fielmente a las ovejas a esos delicados pastos. Mira, las ovejas no se acuestan fácilmente. ¿Sabías esto? Y no lo harán a menos que se cumplan 4 condiciones. La primera de ellas es que debido a que son tímidas, no se acostarán si tienen miedo. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando no podemos dormir bien? ¿Qué es lo que nos deja dormir tranquilamente? A veces es el temor, el miedo, las circunstancias. La segunda condición es que debido a que son animales sociales, no se acostarán si hay fricción entre las ovejas. ¿Te ha pasado alguna vez que has discutido con tu esposo? Bueno, yo sé que vosotros no, yo sí. ¿Sí? Y te duermes, pero te duermes raro, ¿verdad? Y te duermes espalda con espalda, ¿verdad? Y dices, bueno, no me bajo de la cama porque está mal y está frío el suelo y porque después me va a doler la espalda. Las ovejas no pueden descansar si hay fricción entre ellas. La tercera condición es que si las moscas o los parásitos las molestan, no se acostarán. ¿Te estás dando cuenta a qué se está refiriendo todas estas imágenes? ¿Qué moscas están molestando tu vida
y no te dejan descansar en lo que el Señor te está dando. Finalmente, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán. El descanso viene porque el pastor se ha enfrentado al miedo, la fricción, las moscas y el hambre. Y termina diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuando las ovejas necesitan delicados pastos y conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo. El Señor sabe lo que tú necesitas. Lo sabe. Somos muy dados a decirle al Señor lo que necesitamos, pero el Señor sabe lo que verdaderamente necesitamos. Es como cuando el día de Reyes, ¿verdad? El día de Reyes o el día de Navidad, habíamos pedido algo, ¿verdad? No, pues yo me he pedido un patinete, o me he pedido una consola, o me he pedido, ¿verdad? Y de repente, ¿qué llegaba? Una peonza, unos calcetines. Y uno dice, pero si esto no es lo que yo he pedido. Ya, tú no lo has pedido, pero es lo que necesitas. Y de eso saben las madres y los padres, ¿verdad? Porque tú le pides a un padre o una madre algo, y ellos te dicen, está bien, pero después te van a dar lo que verdaderamente necesitas. A veces pasa con el esposo o la esposa, ahí lo dejo. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él quiere que nos sintamos cómodos, cuidados y descansados. Y Él está dispuesto a ofrecértelo. Te lo está ofreciendo, de hecho, nos lo está ofreciendo. Solamente que estemos dispuestos a tomarle. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un instante. ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué te está quitando el hambre? ¿Qué cosas son las que te incomodan? ¿Tienes miedo por algo? ¿Qué es lo que te está causando ese miedo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera todo temor. Un niño no se preocupa, no tiene miedo cuando su padre está al lado. Eso no quiere decir que la circunstancia no sea difícil. Eso no quiere decir que haya una solución para esa circunstancia. Simplemente que su padre está a su lado. Y eso le calma. Mira, cuando yo era mucho más joven, me tocó, el Señor me dio el privilegio de poder estar en el grupo de jóvenes, llevando historias bíblicas por medio de títeres. Y una vez al mes íbamos a un hospital que se llama el Niño Jesús, aquí en Madrid. Es un hospital que está dedicado a la pediatría. Y en ese hospital había niños enfermos de cáncer. Imagínate la escena. Niños con la sonda atados a una barra, con su suero, con su lo que fuera. Esos niños venían de la mano de sus padres felices. Las circunstancias no cambiaban. Ellos seguían teniendo cáncer, muchos de ellos seguramente no los pasarían, no se salvarían. Pero podías ver que no había temor en sus ojos, porque sus padres estaban con ellos. Repito, no estoy hablando de que el padre esté con uno significa que el problema se va a acabar. A veces sí. Lo que significa es que Él echa fuera todo temor. ¿Tienes temor hoy? Aférrate al buen pastor. Él te protege. Él está a tu lado. Él no te deja. Él no va a salir corriendo a la primera de cambio. Él está atento
a tu necesidad. Aleluya. Tal vez tienes algún conflicto con algo o con alguien. Tal vez tienes un problema con un compañero, con un familiar, con tus padres, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, con un hijo, con una hija, no lo sé. Tienes un problema con el banco, tienes un problema con la compañía de teléfono, no lo sé. Hermano, hermana, hay una solución a eso. Dejar al Señor que obre. Señor, te pido perdón porque tal vez me he enemistado, porque he pensado mal, porque he sido orgulloso, porque no me he puesto en los zapatos del otro. Señor, te pido perdón. Y déjame decirte que en el perdón hay descanso. No vivas peleado. No vivas enfrentados a todo el mundo. Recibe la paz del Señor. Síguela. Vive en ella. Muestra que Cristo vive en ti. Si vives con enojo en tu corazón, el Señor te dice, desecha el enojo. Después dice la palabra del Señor, hemos leído, ¿verdad?, que hay veces que las moscas y los parásitos nos molestan y nos acosan. Tiene que ver con pecados ocultos, pecados que solamente Dios sabe, pero que no nos dejan descansar. Dice la palabra del Señor, ligero, coged mi yugo, porque ligera es mi carga. Él promete perdón de pecados a todo aquel que se arrepiente. Y hoy es un buen momento que todas esas moscas que nos rodean, y recuerda que la mosca, ¿a dónde va? A donde hay suciedad, a donde hay pudredumbre. Todas esas moscas pueden salir de tu vida si confiesas tu pecado delante del Señor y te arrepientes. Él es fiel y justo para perdonarte. Y finalmente, tal vez tienes hambre, tal vez tienes sed de algo y eso no te deja descansar. Hambre de justicia, hambre de que te reconozcan, sed de venganza, hambre de las cosas que este mundo nos ofrece y que sin embargo son incapaces de llenar los vacíos de que hay en el corazón. Sáciate del Señor. Él sacia nuestras vidas por completo. Él quiere saciar y completarnos. Él quiere llenarnos de Él. Solamente que estés dispuesto, que estés dispuesta. El Señor sabe cuando necesitamos de delicados pastos y conoce cuando, como ovejas, necesitamos aguas de reposo. Entrégate a Él en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque conforta nuestra alma, porque nos trae ánimo, porque nos trae esperanza. Gracias, Señor, porque
Te hiciste más que uno de nosotros. Te hiciste como un pastor que cuida de sus ovejas. Gracias, porque te hiciste nada para que nosotros fuéramos todo. Gracias, porque te diste por entero para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Gracias, porque vivíamos en la oscuridad y tú trajiste luz y esperanza a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque no te hemos tenido como pastor. Aunque te hemos llamado pastor, perdónanos porque no nos hemos tomado como una oveja de tu prado, aunque éramos ovejas de tu prado. Señor, descansamos hoy en ti y confiamos en lo que tu palabra dice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.